Hola a todos de nuevo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es el comentarista deportivo, periodista deportivo Pablo Viruega, que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado si siguen la NFL en ESPN, en los Monday Nights, en los partidos de colegial, inclusive en muchos otros deportes por parte de ESPN. Y la verdad es que estoy muy agradecido de que pueda estar aquí. Nos va a dar una entrevista. Vamos a tratar de hacerla lo más acotada posible, pero ir al punto y principalmente que nos pueda compartir su experiencia como pues, mexicano, principalmente triunfando en el extranjero y todo lo que ha tenido que hacer. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí conmigo y por compartir toda la información que estás a punto de hacer. Y pues no sé si quieres agregar algo en lo que empezamos. Te voy a hacer. Sí, Ulises, bueno, gracias a ti, gracias a todo tu público en tu página, gracias por la invitación. Y aquí estamos para tener esta plática, una plática amena, una plática de fútbol americano, de otros deportes, de lo que vaya saliendo, con mucho gusto y gracias por la invitación, Ulises. Claro, perfecto. Pues si quieres, para empezar, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu historia, pero a lo mejor de una manera un poco distinta, que nos pudieras contar qué fue lo que tuviste que hacer para llegar hasta donde estás ahora, qué tipo de obstáculos encontraste, tu ética de trabajo, cómo tuvo que cambiar conforme fuiste avanzando, qué barreras encontraste al momento de tener que hacer cosas en inglés, qué motivaciones tuviste. Bueno, pues la carrera no es fácil, ¿no? Quien crea que salir de la universidad y brincar de inmediato a un set de televisión o a narrar, en este caso Monday Night o Sunday Night, es de la noche a la mañana, no es así. Puede que en algunos casos se haya dado más rápido que la de un servidor, pero la mía no fue fácil, ¿no? Y no quiero ponerme en un plan de víctima ni nada, no, es la realidad. El llegar hasta el punto donde estoy ahora de narrar Monday Night, pues fue una carrera que empezó en 1993. Imagínense, o sea, yo empecé en los medios en 1993 y fue hasta el 2019 cuando tuve la oportunidad de llegar a narrar una temporada completa de Monday Night Football, ¿no? Entonces, pues en el camino hay muchas cosas, en el camino hay mucha paciencia, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Es una carrera, la del periodista deportivo en México, entiéndase, de periodista deportivo en todas las gamas que puede haber, es decir, alguien que se dedique a hablar de los deportes, incluido el fútbol, que hay demasiado material por hablar, pero también demasiados comentaristas al respecto, ¿no? No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Unos llegan más rápido que otros, unos nos cuesta más trabajo que otros, o unos les cuesta más trabajo que otros, por diversas causas y diversas cosas. En lo personal, eh, bueno, pues yo soy el primero en mi familia que me dedico a esto. Ni en el pasado hubo alguien, ni un conocido, ni un amigo, ni una palanca que te pudiera ayudar o echar la mano, ¿no? Entonces, bueno, fue algo que yo decidí hacer. ¿Por qué? ¿Por qué lo decidí hacer? Pues porque me gustó, porque al principio pues, me gustaba el fútbol americano, porque lo practiqué 15 años en México, empecé a jugar desde bomberitos, cachorritos o flag football, pasando por todas las categorías infantiles, juveniles, y llegué a jugar una intermedia nada más. Después en la universidad, pues mi primer año de universidad yo estaba bien enfocado, no en trabajar, y mucho menos en ser comentarista deportivo. Estudiaba ciencias de la comunicación en la UIC, en la Universidad Intercontinental, y mi objetivo era, me tengo que pasar al turno de la mañana porque quiero jugar porque quiero practicar, porque quiero seguir jugando fútbol americano y no podía ir en los entrenamientos. Yo jugaba en el Club Pumitas, en Xochimilco, en el sur de la ciudad, entonces me quedaba todo relativamente cerca y mis amigos estaban ahí, entonces yo tenía que cambiarme en la mañana, pero no era tan fácil, no era tan fácil como ahora poder mover tus horarios. Entonces, después me di cuenta que, bueno, pues que no lo podía hacer, que era más complicado, sobre todo en la primavera del 93. Entonces, pues, ¿qué hice? Dije, bueno, pues si quiero jugar fútbol americano, me encontré a varios amigos pumitas, coaches pumitas, que estaban
en la WIC, precisamente, entrenando y jugando en el equipo Misioneros de la WIC. Y entonces dije, bueno, pues me invitaron a jugar y yo dije, pues va, algunos días puedo ir a entrenar, otros días me tengo que salir temprano al entrenamiento para ir a la escuela, que me ahí en la tarde, pues es mucho más fácil hacer esto. Jugué un año más de una mayor de primavera que le llamaban o intermedia especial, eh, que es una intermedia en lugar de ser de 3 años, era de 5 años. Y bueno, pues jugué realmente por amor al deporte y porque además muchos de mis amigos estaban ahí, ¿verdad? Me esguinzo un tobillo y ya para ese entonces yo ya tenía 2 operaciones en la rodilla izquierda, una en la derecha, un esguince en el tobillo, entonces dije, creo que ya hasta aquí llegué, ya no tiene más que esto que seguir, ¿verdad? Eh, y además, en agosto del 93 es cuando, iniciando mi segundo año de la carrera, yo me empiezo a dar cuenta que yendo en la tarde, yo soy uno de los chicos en el salón, es decir, había gente más grande que yo, y eso que yo al terminar la prepa, perdí un año porque me fui a estudiar a Chicago, ¿no? Entonces, dije, bueno, a ver, yo voy un año atrás, yo debería ir un año adelante, ¿no? Y resulta que en mi salón hay gente más grande que yo, y esta gente trabaja, y algunos de ellos trabajan en los medios. Entonces, para cuando yo salga, yo ya voy a tener una desventaja. Me tengo que poner a trabajar, ¿no? Tengo que buscar a ver en qué hago. Y en eso, pues se me ocurrió, dije, bueno, pues si yo sé fútbol americano, si lo he jugado, si me encanta, si hay un programa que se llamaba en aquel entonces Sport 101 con Pepe Espinosa, a quien yo identificaba muy bien por las transmisiones de TV Azteca, no lo conocía para nada. Y ese programa lo identificaba porque cuando yo iba a entrenar, cuando iba manejando a mis entrenamientos, lo escuchaba, ¿no? Entonces, porque hablaba de fútbol americano, ¿no? Entonces, dije, bueno, si hay alguien de mi salón, 2 personas que trabajan en Grupo Radio 1000 y ese programa se hace ahí, pues les voy a preguntar a ver si hay manera de irlo a ver nada más, ¿no? Y sí, así fue. Pepe Espinosa fue realmente el que me dio la oportunidad de tener ese primer contacto con los medios, fue mi maestro, fue quien me abrió las puertas en esa estación para empezar a hacer mis primeras cosas. Primero iba como oyente, después me involucré un poquito en el tema de producción, después Pepe me dijo, bueno, a ver, tú fuiste a ver tal partido de la Liga Mayor, háblanos. Yo iba a ver los juegos realmente los juegos de Cóndores, porque eh, mis amigos empezaron a jugar ahí en Cóndores, mis coaches jugaban en Cóndores y la historia de Cóndores y de las Águilas Blancas y del fútbol americano de México la tengo muy, muy presente porque pues desde chico, como tú juegas fútbol americano, vas a ver esos partidos y resulta que luego tus coaches están ahí. Y entonces pues yo empecé a ir a los juegos de Liga Mayor desde el 82, 80, 81, por ahí cuando tenía 8, 9 años. Mi papá nos llevaba, a mis hermanos y a mí. Entonces, fue así como que, bueno, pues esto yo lo sé, conozco la historia de muchos de los jugadores y me dio Pepe la oportunidad de empezar a hablar de eso. Y de ahí ya, pum, me seguí, pero así como quizá tan fácil se los cuento, pues no fue tan fácil. Fue duro, difícil, de ser muy perseverante, de tener, hace rato hablabas de una ética de trabajo de preparación al máximo, y es algo que no he modificado y trato de no modificarlo porque sé que esa es la única manera de que puedan salir bien las cosas. Si te logras preparar bien, entonces, pues, las cosas van a salir bien. Como te lo enseñan en el fútbol americano, entrena bien toda la semana para que entonces la consecuencia de ese entrenamiento durante la semana sea la victoria. La victoria no es algo casual, la victoria no es algo que se da por suerte, es algo que se trabaja. La victoria es una consecuencia de un trabajo arduo durante toda la semana de entrenamiento. Y eso es así como yo lo veo, ¿no? Yo quiero tener una transmisión tranquila, amena, sencilla, que salga bien en el lunes por la noche. Durante la semana me tengo que poner a preparar y a estudiarlo. Justo ahora que estás mencionando la parte de las oportunidades y todo, tengo una frase que es Luck is what happens when preparation meets opportunity. ¿Qué opinas y qué hace Pablo para seguir aprendiendo? Bueno, el nunca pensar que lo sabe uno todo, ¿no? El nunca pensar que porque está en esta situación de narrar, no lo quiero decir así, muchos lo pensarán, de privilegio de narrar el Monday Night, yo no lo veo así.
sí le doy gracias a Dios por la bendición que tengo de narrar y de trabajar en lo que más me gusta, que es el fútbol americano, que son los deportes, a raíz de que empecé a involucrarme en esto, haciéndote la historia en agosto del 93, y se abre una oportunidad de ir a Grupo ASID, a trabajar un grupo de deportes. Bueno, pues obviamente me gusta y me apasiona más y más, y me meto y me meto y me meto más, pero jamás he dado por sentado que lo sé, jamás he dado sentado que he llegado al punto más alto, siempre trato de buscar más y más y más, pero de la mano va la preparación. Si no te preparas, si no te actualizas, si no te documentas, pues entonces difícilmente vas a poder alcanzar más y más objetivos en tu carrera. Un ejemplo que les pondría es, bueno, yo jugué fútbol americano, cosa que yo no presumo en las transmisiones, ¿verdad? Yo no digo, bueno, yo como exjugador de fútbol americano, porque sería hasta un poco irresponsable, sería un poco, eh, eh, pues, eh, pues sí, irresponsable de mi parte decir eso cuando ni siquiera pude alcanzar el nivel más alto del fútbol americano en México, que fue haber jugado Liga Mayor. Y aún así, tú no puedes decir eso cuando estás hablando de fútbol americano colegial de los Estados Unidos, cuando estás hablando de NFL, que son mundos completamente diferentes. Entonces, yo no menciono eso, ¿verdad? Yo no digo, bueno, como jugué, quizá puedas tener alguna referencia o quizá puedas hacer algo, pero mi carta de presentación no es que haya jugado fútbol americano. Mi carta de presentación es alguien que ha trabajado por más de 20 años en los medios. ¿Y a qué voy con todo esto? A que eh, una de las cosas que sigo haciendo, y te lo iba a poner, te lo pongo como ejemplo, es, bueno, yo jugué el fútbol americano en los 80s, pero hoy se juega otro tipo de fútbol americano. Las bases siguen siendo las mismas, ¿verdad? La formación es la misma. Tienes el ala cerrada, sí, pero ahora tiene una variante el ala cerrada. Tienes dos receptores, pero ahora tienes un receptor especializado que es un receptor slot. El ala cerrada lo puedes mover. El fullback puede ser que haya desaparecido, pero ese fullback se puede transformar en una ala cerrada, o el ala cerrada se puede transformar en fullback. Es decir, todas estas modificaciones que ha vivido el fútbol americano a lo largo de estos años, ¿sí? Yo me tengo que actualizar y sigo viendo videos y sigo yendo a la computadora a ver cómo es que se llama ahora esta defensiva, qué variación. Ah, mira, resulta que esta es una variación de tal formación que a mí me enseñaron en su momento, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas las sigo haciendo y eso yo le llamo actualizarse, prepararse, porque no te puedes quedar en lo que viste hace varios años, ¿no? Perfecto. Y justo ahora que estás hablando de la parte de actualizarse, eh, Ujú. qué tipo de libros o qué libros ahora podrías recomendarnos que estés leyendo tú ahora que te motiven? Bueno, hay infinidad de libros, ¿no? Hay infinidad de libros que tienen que ver con fundamentos. Si la idea es aprender fútbol americano, porque al público al que nosotros vamos es un público muy diverso, o sea, no solamente es el público de México, ESPN llega a toda Latinoamérica, entonces tenemos un público muy diverso. Si me quiero concentrar en el público de México, de todas maneras encuentro también diferente tipo de público. ¿Por qué? Ujú. Porque en México me puedo encontrar a un público no solamente que lo jugó, sino que lo practica, que lo conoce y que puede estar hasta más actualizado que yo en el tema terreno de juego. Entonces, pero en México también encuentro ese público que lo jugó hace mucho tiempo y que conoce de la NFL y que conoce el fútbol americano colegial. Pero hay otro tipo de público que no tuvo la oportunidad de jugarlo. Ajá. Eso no quiere decir que esté bien o que esté mal. A veces en México juzgamos y decimos, es que él no lo jugó, entonces él no sabe. No, él sí sabe. ¿Por qué? Porque como aficionado se interesa, lee, investiga. ¿Sí? Él no tuvo la oportunidad de jugarlo. ¿Por qué? Pues no sabemos por qué, por una u otra razón. A lo mejor sus papás no lo dejaron, a lo mejor económicamente no lo podía, no podía jugarlo y desafortunadamente no lo pudo jugar, ¿verdad? Pero entonces es otro tipo de público que no lo jugó, pero que sí está enterado de. Y tienes otro público en México que, no lo, que nada más se engancha con el fútbol americano cuando vienen los playoffs, los tazones. Entonces, llegarle a todos esos tipos de público es difícil, tienes que encontrar la manera. Y creo yo, uno de los puntos que yo tengo muy presente como comentarista es saber, en cada transmisión yo no voy a dar una clínica de coacheo.
no voy a dar una clínica de coacheo. Y yo sé que a lo mejor los coaches o los que han jugado fútbol americano y todo eso dicen, es que está diciendo puras obviedades. Sí, pero hay otro público al que hay que llegarle. Entonces voy a tratar de encontrar ese punto medio para que podamos entendernos, ¿verdad? Pero que quede claro, en una transmisión, Pablo Viruega no busca dar una clínica de coacheo. Primero, por algo tan sencillo, porque no soy coach. Así, de entrada. Segundo, porque estamos en una transmisión de fútbol americano por televisión, no estamos en una clínica de coacheo. Tercero, porque los tiempos de televisión son súper cortos, entonces tienes que hablar lo más preciso y conciso. Entonces, ¿qué quieres aprender? ¿Quieres aprender fundamentos? Hay muchos libros de fundamentos y te puedes meter a YouTube, te puedes meter a Internet y le puedes poner, hay libros en español, no hay tantos, en inglés hay muchísimos, entonces, pues, ¿quieres aprender fundamentos? Hay para aprender fundamentos. ¿Quieres aprender de tendencias, de sistemas? También hay. ¿Quieres aprender de historias, de biografías? También las hay. Y hoy más que nunca, yo lo que hago es, bueno, los fundamentos yo ya los tengo, yo ya sé cuál, yo ya sé quién es el centro, quién es el guard derecho, y a lo mejor muchos de ustedes dirán, ¿en serio hay gente que no lo sabe? Sí, hay gente que no lo sabe, hay gente que no sabe cuándo es un safety, cuándo no es un safety, si el balón lo interceptas dentro de tu anotación, ¿por qué no te marcaron safety? No, porque es un touchback. Cosas así tan esenciales no las sabe la gente. Uh-huh. Y no hay que criticarlos, la gente está queriendo aprender de fútbol americano. Entonces, hay para todos los niveles. Desde mi punto, de lo que yo hago, yo ya no me baso tanto en los fundamentos, pero sí veo videos de esquemas, de esquemas defensivos, de sistemas ofensivos, qué es el RPO, muchas cosas que hay hoy en día, ¿sí? Que yo las veo en Internet, en YouTube. Hay cantidad de videos, cantidad de videos. Y lo que sí leo son biografías. Por ejemplo, ahorita estoy terminando de leer el libro de Bruce Arians, de Quarterback Whispers, ¿no? Donde te habla de cómo él define un gran quarterback y las experiencias que tuvo de pues tener a Peyton Manning, Ben Roethlisberger, Andrew Luck, Carson Palmer. Voy en el capítulo de Andrew Luck, que se me hace formidable, nada más me falta el capítulo de Carson Palmer. Incluso le dedica un capítulo al suplente de Peyton Manning, a Kelly Hobcomb. Entonces, hay ese tipo de cosas que te van abriendo más el panorama para comprender lo que es la NFL. Pues, muy grato saber que puedes recomendarnos eso y aparte que estás hablando, principalmente de cómo haces tú tus transmisiones y cómo tienes que adaptar todo, porque muchas veces la gente que tal vez estamos más involucrada en el fútbol americano, pues nos damos cuenta que hay comentarios que para nosotros son muy obvios, pero al mismo tiempo tú tienes que estar enfocado a otros miles de personas que te están viendo que tal vez no saben y que son tal vez aficionados que, como tú lo mencionaste, que llegan en playoffs, llegan en la parte como más importante de la temporada. Entonces, el hecho de que tú tengas que prepararte también refleja el nivel de experiencia que debes de tener y todo lo que tienes que hacer para ir mejorando cada vez. Hace rato Sí, sí, adelante. Sí. hace rato nos mencionaste que estuviste o que jugaste durante 15 años en Pumitas. Y yo quiero hacerte ahí una pregunta. ¿Qué cosas positivas sientes tú que te dejó el haber jugado fútbol americano y que sigues haciendo hasta el día de hoy? Ya mencionaste algunas, la parte de la ética de trabajo, de cómo relacionas esa parte de prepararte todo el tiempo, pero yo siento que todos los que en algún punto de la vida hemos jugado fútbol americano, hay muchas cosas que nos deja, porque es un deporte que yo lo considero 100% formativo, además de todo lo que te puede dar, pero principalmente la parte de la formación. Definitivamente, definitivamente. Mira, tan tengo presente a Pumitas que dentro de todos estos cascos quizá nadie se da cuenta de uno, ¿no? Y a veces me preguntan, ¿no? ¿Y cuál es ese que está al lado de los Green Bay Packers? Y es precisamente este, ¿no? El casco de la organización, ¿no? De Sí, los Pumitas, ¿no? Es un casco conmemorativo del 50 aniversario precisamente, que fue en el 2018. Y bueno, para mí Pumitas significa mucho, ¿no? No solamente como organización, el fútbol americano para mí es una manera de vida, es una forma de vida. Y hay muchas cosas que tú puedes aprovechar de haber jugado fútbol americano y las tienes que aplicar en tu vida. Como cualquier deporte, ¿eh? No estoy diciendo que el fútbol americano sea el ejemplo,
o que sea el mejor. Y hay capítulos oscuros en el fútbol americano con jugadores de fútbol americano, desde luego que los hay. ¿Por qué? Porque el deporte no deja de ser un reflejo de la sociedad, como los hay en otros deportes. Si quieres voltear a ver lo negativo, bueno, pues está bien, tú te vas a amargar ahí toda la vida, ¿no? Si quieres saber lo positivo de cada uno de los deportes, lo podrás encontrar. En el caso del fútbol americano, para mí es una forma de vida y sobre todo es una manera de aprender a trabajar en equipo, eh, porque por sí solo no puedes hacerlo, por sí solo no puedes triunfar, necesitas de un equipo a tu alrededor. Y a mí me queda claro que a lo mejor muchos dirán, bueno, ahí está Pablo Viruega, el que narra nada más, sí, pero alrededor de mí hubo un equipo que a lo largo de todos los años me apoyó y ha sido fundamental en carrera, ¿no? Un equipo al cual yo puedo llamar, primero darle las gracias a Dios por la oportunidad de dedicarme a esto. El equipo más cercano que he tenido, pues ha sido mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Pero a lo largo del camino ha habido un equipo de gente que me ha ayudado y me ha abierto oportunidades. Pepe Espinosa, Roberto Kenny, su hermano, Jesse Espinosa en TV Azteca, cuando empecé en TV Azteca, Joaquín Castillo, Enrique Garay, mucha gente, Ciro Procuna, Ricardo Bravo, mucha gente con la que he trabajado que te ayudan a ir mejorando en tu desempeño. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental. Una transmisión por sí sola no puede salir porque tú te paras ahí o porque tú empiezas a narrar. Hay técnicos, hay productores, hay gente que no aparece a cuadro, que es fundamental en una transmisión de fútbol americano o de cualquier deporte. Entonces, el equipo es fundamental. El reconocer, dar tu máximo esfuerzo, el nunca darte por vencido, el tratar de buscar más, el tratar de mejorar, el tratar de, de saber que gracias a tu máximo esfuerzo diste lo mejor de ti. Porque puede que se consigan las cosas, puede que no se consigan las cosas, pero tu mayor satisfacción es saber que diste tu máximo esfuerzo. Si diste tu máximo esfuerzo, no hay por qué recriminarle ni a tu persona ni a nadie más, ¿no? En la vida, como en el deporte, como en el fútbol americano, si tú compites por algo, no puedes separar la victoria de la derrota, no la puedes separar. En una competencia, en la vida misma, se gana o se pierde. Tú no puedes dejar a un lado la derrota, no puedes quitarla de tu camino, no puedes quitarla de un partido, de una competencia. No le puedes decir a la derrota, no estás invitada, no, porque cuando tú compites, la victoria y la derrota, ¿sí?, van de la mano. Están juntas. ¿Sí? Y entonces hay ocasiones en las que te toca ganar y hay ocasiones en las que te toca perder. Nunca vas a poder ganar siempre, es imposible, es imposible. Todos tienen que perder alguna vez, todos tenemos que perder alguna vez. La satisfacción no está en haber ganado, porque como lo decía en principio, la victoria es la consecuencia del trabajo, del esfuerzo. La satisfacción está en haber dado tu máximo esfuerzo. Si tú entregaste, si tú diste tu máximo esfuerzo y al final te tocó perder, bueno, pues es parte de la competencia. Pero la mayor satisfacción es que dices, ¿sabes qué? Dejé todo en el terreno de juego y me tocó perder, ni hablar. Pero me voy satisfecho porque entregué todo. Entonces eso quiere decir que a lo mejor el otro equipo fue mejor que tú. Di mi máximo esfuerzo, logré ganar, qué bueno. La victoria es simplemente esa consecuencia. Entonces eso me ha dejado a mí el fútbol americano, que tienes que luchar y luchar y luchar y trabajar y trabajar. Y en la carrera profesional de Pablo Viruega, no todo fue victorias. No, no. Hubo muchas derrotas y muchas frustraciones y hubo muchos momentos en los que decía, bueno, ¿por qué no me quedo? ¿Por qué si hago un casting no logro quedarme? ¿Por qué pues hice mi mejor esfuerzo pero no me quedé y no me quedé? Entonces cuando tú empiezas a reconocer y empiezas a valorar otro tipo de cosas más allá que tu obsesión por tener algo, entonces te das cuenta y dices, ¿sabes qué? Ya es algo que yo no puedo controlarlo. O lo voy a dejar en las manos de Dios, o lo voy a dejar en las manos de alguien más, ¿sí? Pero ¿qué es lo que puedo controlar? Mi dedicación y mi esfuerzo y mi preparación. Y esas son las cosas que tú puedes llegar a controlar. Al final, eh, como lo decía, esto es a base de mucho esfuerzo, mucha preparación y, y simplemente estar agradecidos, ¿no? Hay momentos de triunfos, hay momentos de derrotas. Me queda claro que
aquel que ha experimentado el éxito es porque primero experimentó el fracaso. No hay éxito sin antes haber fracasado. Para poder experimentar y darle valor, significado al éxito, es porque primero tuviste que haber fracasado en algo. Y el fracaso no es algo malo, el fracaso no es algo a lo cual que hay que tenerle miedo. No, el fracaso hay que aceptarlo, el fracaso hay que asumirlo, porque todos fracasamos en la vida. Pero lo que marca la diferencia del que puede llegar a tener éxito, del ganador, es que se levanta del fracaso. Pero para eso primero hay que aceptarlo. Aceptas tu fracaso. No hay que tenerle miedo a la palabra fracaso. El fracaso es simplemente una victoria o no haber logrado una victoria, no haber conseguido el objetivo. Y ya, tan simple y tan sencillo. Fracasé en esto, pues sí, fracasé. Lo acepto, me levanto del fracaso y consigo el éxito. Esa es la gran diferencia de todo. Ahora, escuchándote hablar del éxito y del fracaso, me gustaría preguntarte a qué deporte pertenece y quién es tu coach favorito. Oh, pues mira, hay varios, hay varios. Este, yo creo que tiene que ir de la mano del fútbol americano, del básquetbol que me ha tocado narrar y hay varios coaches, por supuesto. Yo creo que Phil Jackson, claro, muchos de ellos son coaches que no he conocido, ¿verdad? Pero de su ética de trabajo, de lo que he leído de ellos. Del fútbol americano yo te puedo separar, más allá de nombrar uno, separar en los coaches que son em, motivadores, innovadores, ¿no? Y yo te puedo decir, innovadores, no hay duda. Paul Brown, Bill Walsh, ¿no? El propio Bill Belichick, ¿no? Los más grandes, quizá para mí, innovadores, Paul Brown, Tom Landry y Bill Walsh, los más grandes innovadores, ¿no? Pero todo parte de Paul Brown. Motivadores, no hay duda, Vince Lombardi, ¿no? Vince Lombardi fue un gran motivador. Eh, Ahora, hace poco, hace algunos años, tuve la oportunidad de entrevistar a Dabo Swinney, ¿no? Al coach de Clemson. Es uno de mis coaches favoritos. Nick Saban es otro. Dos estilos completamente diferentes, ¿verdad? Pero Dabo Swinney, porque él sí tuve la oportunidad de entrevistarlo y durante una semana del Super Bowl, eh, pues estaba ahí donde nosotros estábamos, en el lobby del hotel, y pues mucha gente se acercaba a tomarle foto, a pedir una foto con él. Ajá, y el Tapa Nava, compañero nuestro, me dice, mira, ahí está tu amigo Davo. Le digo, no es mi amigo, ¿no? Digo, nada más lo entrevisté. Y le dije, me voy a acercar a saludarlo, a ver si se acuerda que lo entrevisté. Y sí, de entrada llegué y le dije, y me dijo, sí, le dije, de ESPN Internacional, una entrevista que le hice que fue en inglés, pero era para México. Entonces, claro, me acuerdo. Y nos quedamos platicando como unos 10 minutos de otras cosas relacionadas a su vida personal, a su creencia, que compartimos la misma creencia, a su forma de trabajo, a su ética de trabajo. Entonces ahí me dio la perspectiva de otro, de no solamente el coach que veo en la televisión o al que entrevisté. Y se me hace una persona muy, muy respetable, muy recta. Y quizá también Dabo Swinney es uno de mis favoritos, ¿no? Y justo hablando ahora de coaches de Estados Unidos, ¿qué es lo que piensas tú o qué importancia crees que, o sea, qué opinión tienes sobre la importancia de los coaches en high school en Estados Unidos, principalmente enfocándolo hacia fútbol americano? ¿Qué crees que nosotros podamos aprender de ellos, que podamos tratar de replicar o algo que podamos aprenderles? Pues mira, es una edad complicada, ¿no? Es una edad de la adolescencia, es una edad donde primero hay que entender el contexto y a veces nos cuesta trabajo y todo lo queremos llevar a nuestro mundo, ¿no? Entonces yo estoy en México y, 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 y yo veo que el coach de high school es así y no lo apruebo o sí lo apruebo y todo eso. Momento, hay que entender el contexto y hay que entender lo que vive un entrenador de high school. No es lo mismo de lo que vive un entrenador de preparatoria en la Ciudad de México o en México.
son sociedades distintas, son situaciones distintas, es algo completamente diferente. Y eso a veces tenemos mucho nosotros por hacer, ¿no? A veces de inmediato juzgamos, y es que no debería ser así. Hey, tranquilo, el deporte en Estados Unidos es completamente diferente a cómo se vive en México, a cómo se vive en el resto de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tan simple y tan sencillo, en México no hay escuelas dedicadas, no hay universidades dedicadas a ser atletas. No las hay. En Estados Unidos sí hay universidades dedicadas a hacer y viven del programa de fútbol americano y viven de esto. En México ni siquiera del programa de fútbol soccer, ni siquiera de los programas deportivos. En México no hay universidades que se dedican y que digan, yo quiero invertirle a mi área de deportes porque sé que el área de deportes va a ser la que me ponga en lo más alto. No, todas las universidades en México están dedicadas al área académica. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal, está bien. ¿A qué voy? Que en México no hay una infraestructura de deportes para hacerlo. Entonces hay que entender eso. No lo llevemos a nuestro mundo porque no es comparable. No lo llevemos al mundo de la preparatoria de México, donde tengo un equipo que apenas me da para... El entrenador a nivel high school es un papá que a lo mejor el chico nunca tuvo. Hay que entender la situación económica, la situación social de la que está viviendo día a día el atleta de high school, ¿no? En high school se empiezan a separar los que pueden llegar, los que pueden llegar a ser buenos atletas a nivel colegial y los que probablemente pudieran ser profesionales. En México tenemos la idea de que, pues ya llegó a la NFL, es tan fácil. No, 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 no es nada fácil. Es sumamente, pero sumamente, y déjame repetirlo, sumamente complicado. No llegar a la NFL, no llegar a la NBA. Ser becado en una universidad de los Estados Unidos por los deportes más importantes, entiéndase, fútbol americano, básquetbol, béisbol, hockey, probablemente hasta ya fútbol, soccer. Ajá. Ser becado en esos deportes en una universidad, olvídense de Notre Dame, olvídense de Clemson, de Alabama, no, 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 de la universidad que en su vida han escuchado, que te ofrezcan una beca por jugar fútbol americano, es que eres un privilegiado, un privilegiado. Entonces, vuelvo, no lo llevemos a nuestro mundo. Hay que entender muchas cosas que suceden en los Estados Unidos. Situación económica, situación social, cómo creció el chico, con quién está relacionado. A lo mejor a la edad de la preparatoria, la mamá dice, no, 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 que olvídate de andar jugando fútbol americano, tú tráeme dinero o ve y vende droga para que o a lo mejor sí están enfocados en que, no, mijo, aléjate de todas esas amistades porque tú tienes una capacidad para jugar los deportes que nos puedes llegar a sacar de esta situación económica tan difícil. Entonces, el coach se convierte de high school, se convierte más allá de un coach que pinta en un pizarrón, que manda una jugada, se tiene que convertir en un tutor, a veces en un maestro, en un padre, en alguien que detecta talento, en alguien que tiene que encaminar a una vida a no que llegue a ser profesional, no, a que tenga una carrera universitaria. Te voy a poner un ejemplo de alguien acá en Connecticut que fue el coach de mi hijo cuando mi hijo estaba en primer grado, tenía 5 o 6 años y era el coach de flag football, ¿no? Y todos los papás, todos, oye, Pablo, no lo conoces, él jugó en la NFL. Le digo, pues, la verdad no lo conozco, no tengo ni idea de quién es. Es más, ni me acuerdo cómo se llama, con eso te digo. Ajá. Fue fullback con el equipo de Carolina. Jugó un año nada más. El segundo año lo cortaron, se fue a probar con los Raiders, se subió a una moto, se deshizo la rodilla y ya no pudo jugar en la NFL, ¿no? Y platicando con él, ajá, resulta que el papá era dominicano y él como que quería interactuar conmigo, siendo los dos como que de sangre latina o él de sangre latino, pero acabábamos hablando en inglés porque a él le costaba trabajo hablar español. Y luego se enteró que yo estaba involucrado en esto y bla, bla. ¿A qué voy con toda esta historia? Para que se den una idea. Él jugó un año nada más en la NFL, un año. Y
y me dijo, me arrepiento de haberme subido esa moto, ¿no? Porque quizá pude haber hecho el roster con los Raiders, probablemente, no lo sé, ¿verdad? Pero lo que sí estoy satisfecho es que fui un gran afortunado, ajá, en que me dieran una universidad por jugar, en que me dieran una beca por jugar fútbol americano. Él estudió en Syracuse y luego se fue y terminó en la Universidad de Massachusetts, si no mal recuerdo. En la Universidad de Massachusetts se graduó. Ajá. Syracuse es una universidad conocida, pero tampoco no es de las potencias de fútbol americano en los últimos 10 años, no lo ha sido. Entonces, ahí te das cuenta de la importancia que es para un chico llegar a un nivel colegial. Olvídense NFL, olvídense profesional. Vuelvo al punto que me preguntabas y perdón por extenderme. El coach de preparatoria tiene que cumplir muchísimas funciones. Ajá. Pero lo más importante es entiende, comprende qué vive tu jugador de preparatoria, qué vive tu jugador de esa edad, ¿no? No te compares y no volteas a ver, miren, el coach de prepa del Texas hizo esto. No, 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 porque en Texas es algo completamente distinto a lo que está pasando en la Ciudad de México, algo lo que está pasando en Monterrey, en Puebla, en Quintana Roo, es algo completamente distinto. Entiende la situación de tu jugador y trata de ayudarlo en la vida cotidiana, más allá de que le puedas enseñar fundamentos. Porque los fundamentos no sabemos si los voy a utilizar. Acá puede acabar siendo arquitecto y de qué le va a servir saber ponerse en una posición de 3, de 4 puntos, de plantarse bien para lanzar un pase. No va a aventar un ladrillo, ¿no? Uh-huh. Pero los fundamentos de la vida, como en esa edad de la formación para un entrenador de preparatoria, son muy, muy importantes, ¿no? Qué bueno que mencionas esa parte de que necesitamos aterrizar el punto en el que lo que se vive en Estados Unidos es completamente diferente a lo que tenemos en México y por supuesto México, Latinoamérica y Europa. Y una de mis preguntas que va direccionada hacia esa parte es, ¿qué podrías tú recomendarle entonces a los coaches de esos países, de esas regiones, que podrían hacer para adaptarse obviamente a su situación? Porque la información que recibimos obviamente es de Estados Unidos y muchas veces pues tratas tú de replicarlo y cuando lo replicas pues te das cuenta que no puedes y muchas veces pues te frustras y llega un momento en el que empiezas a cuestionarte y hay muchas cosas que pasan por tu cabeza. Entonces, me gustaría a ver si tú pudieras dar como tu punto de vista sobre esa situación y cómo podemos vivir de mejor manera y ayudar principalmente a desarrollar el fútbol americano en esta región. Pues mira, lo que ocurre en Latinoamérica sin conocer a profundidad lo que sucede en Latinoamérica, realmente lo que sé es de lo que me cuenta mucha gente a través de las redes sociales. Conozco la situación en México, pues porque la jugué, porque la viví, porque viví 35 años de mi vida en México, crecí en la Ciudad de México y ahí estuve hasta los 35, llevo 12 años viviendo en los Estados Unidos, entonces conozco un poco más de la situación en México. ¿Cuál es el principal problema? La falta de apoyos. ¿Cuál es el principal problema? Que es un deporte caro para nuestros países. En Estados Unidos también lo es, no deja de serlo. Cualquier deporte acá en Estados Unidos es caro. ¿Por qué? Porque los papás tienen que pagar, tienen que hacer cosas. No crean que aquí es, no, 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 no. Acá también se tiene que pagar. Y se los digo con conocimiento de causa. Mi hija, la mayor, practica remo en la preparatoria. Uh-huh. Mi hijo que está en quinto grado, a él le ha dado por probar más. Es beisbolero, pero le encanta el flag football, le encanta el básquetbol, le encanta el lacrosse. Entonces, cada liga hay que pagarla y la más chiquita le encanta la natación. Entonces, cuando volteas a Latinoamérica te das cuenta que, por ejemplo, el fútbol americano es un deporte pues un poco de élite, no toda la gente lo puede practicar, ¿no? Entonces ahí tienes el primer obstáculo. El segundo son los recursos. Para poderlo practicar es un deporte caro porque la utilería te cuesta, es cara, ¿no? Entonces los equipos tienen que rentar la utilería, tienen que prestársela a los jugadores o empiezan los jugadores a comprar su propia utilería. Yo lo que les recomiendo es traten de buscar la mayor cantidad de apoyos posibles. Es un trabajo extra porque a veces el entrenador acaba siendo el manager, acaba siendo el presidente del equipo,
tiene que ver y buscar patrocinios. Entonces, no es fácil, no es fácil. Y no traten, como tú decías, bueno, a ver, voy a copiar lo bueno de Estados Unidos. ¿Qué es lo bueno? A lo mejor los sistemas, a lo mejor la forma de entrenar, los drills, la manera de prepararse. Bueno, pero no traten de poner un sistema cuando a lo mejor no tienen los jugadores para hacerlo, ¿verdad? Porque dicen, mira, este sistema de los Kansas City Chiefs, me encanta cómo juega Patrick Mahomes. Sí, pero resulta que tienes un quarterback que no corre, ¿no? O que no se mueve, ¿no? Entonces, pues trata de acoplarte a lo que tengas, ¿no? Y entonces, ese es un muy buen entrenador, ¿no? Oye, ¿cuál es mi sistema de juego? Este. Oye, pero no lo puedo cumplir porque no tengo los jugadores. Entonces, tengo que adecuar mi sistema a lo que yo tengo. Ese sería mi mayor recomendación, ¿no? Y sobre todo, cuando es un deporte un poco elitista, no quiero decir que es elitista por completo, pero cuesta dinero practicarlo. Y hay familias que tienen más y hay familias que tienen menos. Y hay familias que aportan a la organización, que aportan al equipo, pero hay alguien, un tesorero, que tiene que hacerse cargo de ese dinero. Yo les pediría, porque lo vi en México, lo vi en la Liga Mayor, lo vi en universidades, no traten de transar, no traten de robar, no traten de jalar dinero para su bolsillo. Háganlo por los chicos que están jugando, háganlo por los niños que están jugando, háganlo por el equipo, inviertan ese dinero en cosas buenas, no en cosas que, que van a poner en duda la transparencia del manejo del dinero, porque entonces ahí empiezan las divisiones, ahí empiezan lo que todo inició también, acaba por terminar muy, muy mal. Entonces, sean honestos consigo mismos y eso es mi mayor recomendación, porque pues desgraciadamente en México, como en todos los países, incluyendo Estados Unidos, pero siempre queremos transar, siempre queremos sacar provecho cuando hay dinero. Y desafortunadamente eso echa a perder muchas cosas, no solamente en el fútbol americano, sino en el deporte o hasta en otras cosas que no tienen que no tienen que ver con deporte. Y unos comentarios muy atinados con respecto a la situación de, bueno, que se vive, ¿no? Por la parte de los recursos de los padres, la parte de que es un deporte caro y el hecho de que muchas veces el mismo coach termina haciendo de todo, de manager, de coach, de cuidador, de que se lleva a los niños o va y deja a algunos de los jugadores a sus casas. Entonces, ahora, a pesar de toda esta situación que se vive, eh, ¿cuál es tu opinión sobre el cambio positivo que ha tenido el fútbol americano en México? ¿Cómo ha ido avanzando a pesar de todas esas posibles barreras que se han enfrentado y nos hemos enfrentado en su momento como jugadores y como coaches? ¿Qué puedes ver tú de positivo en cómo ha ido mejorando y cómo lo ves a futuro? ¿Cómo te gustaría también verlo a futuro? Pues mira, yo creo que el fútbol americano en México creció, no quiero decir de una manera desorganizada, no, 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 pero realmente creció y en su momento llegó a ser el deporte más popular en México. Después vino el crecimiento del fútbol soccer y está bien, la televisión lo adoptó, el fútbol soccer, el fútbol americano se empezó a relacionar con grupos estudiantiles, grupos de choque, sobre todo en el 68, cuando tenía mucha fuerza la UNAM y el Poli como equipos de fútbol americano, y fue un golpe bastante, bastante fuerte. Aún así, el fútbol americano sigue practicándose, sigue manteniéndose. Creo que el grave problema que tuvo el fútbol americano, yo hacía referencia hace un momento, ¿no? Empezaron a buscar el bien personal por el bien de la organización, por el bien de la liga, hablando de Liga Mayor. Y probablemente si vas descendiendo en las categorías, te puedes llegar a encontrar lo mismo, ¿no? Cuando empieza a haber intereses, cuando empieza a haber política, cuando empieza a haber intereses propios, cuando importa más lo que se dice en las juntas de los directivos, cuando empiezan a imponerse decisiones de las juntas de los directivos, en lugar de imponerse una jugada de un coach, un sistema de un coach, una forma de trabajo de un coach, cuando empieza a ser más importante la decisión que se toma en esas juntas que la decisión que se tiene que tomar en una tercera y una, en una situación de gol, en una situación para ganar un partido, entonces es cuando empieza a echarse a perder todo.
Y en el fútbol americano de México, uno de los problemas que ocurrió es que dentro de este crecimiento poco organizado, se dio paso a algo que no estaba prohibido y que yo no lo veo mal. El problema es que no estaba reglamentado y es el famoso tema de las becas. En ningún momento estuvo prohibido becar jugadores, pero nunca se reglamentó, nunca se hizo de la manera adecuada. Entonces, esto creo que vino a afectar a muchos equipos y a muchas organizaciones. Ojo, yo no estoy en contra de las becas. Qué bueno que en México, fíjense, véanlo de este lado, qué bueno que en México, siendo un deporte, perdón, siendo un país donde consume más fútbol que fútbol americano, es más factible encontrar una beca para jugar fútbol americano que para jugar fútbol soccer. En un país donde México tiene de cierta forma olvidado el deporte en general, qué bueno que se pueda becar jugadores de fútbol americano, porque no es uno de los deportes más importantes en el país. Está el fútbol soccer, está clavados, hay taekwondo, hay otros deportes que tienen un presupuesto muy, muy grande, por lo que significa ir a Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales y demás. Y el fútbol americano realmente se ha hecho de sus recursos, pero al hacerse de sus recursos, entonces empezó la rebatinga entre los directivos, ¿verdad? Eh, el problema es que creció de esta manera poco organizada. Y el tema de las becas, pero también el tema de escuelas públicas, pues de tener jugadores que no que no estudiaban en esas, escuelas, en fin, un problema que nunca encontraríamos un fin y tampoco nunca encontraríamos un culpable, porque yo sé que la gente siempre quiere buscar un culpable. No, que fueron las privadas, no que fueron las públicas. No encuentren, porque jamás lo van a encontrar, o más bien no busquen un culpable porque jamás lo van a encontrar. Mejor trabajen de manera conjunta. Para mí, uno de los grandes retrocesos que tuvo el fútbol americano de México fue el haber separado en dos ligas. Fue el mayor retroceso que pudo haber tenido. Ahora, ya ocurrió, ya no se puede hacer nada. ¿Qué le encuentro como positivo a esa separación de ligas que provocó que las dos ligas empezaran a competir por sacar más equipos porque hubiera más fútbol americano en otros lados donde no había, que trataran de hacer un poco mejor las cosas? Qué bueno que se lograron unir, qué bueno que pueden regresar a una sola liga, porque creo que el nivel de México te da para tener 10, probablemente 12 buenos equipos que puedan competir en una sola liga, y puedes tener otras divisiones con menor nivel y puedes en una sola liga crear un buen producto de fútbol americano. Me gusta la idea de que hayan salido también ligas profesionales como la LFA, como la otra liga de fútbol americano profesional, que entiendo que se desprendió de la LFA. ¿Por qué? Por lo mismo, porque empezaron a pelear por dinero, porque empezaron a jalar cada quien, no, que esto es mío, que no, que yo la hice, que yo la organicé, en lugar de trabajar de manera conjunta. A mí una de las cosas que yo nunca he entendido de los directivos, de los coaches, de los que están involucrados en esta toma de decisiones, es que siendo coaches o directivos, en algún momento lo jugaron el fútbol americano o están involucrados en el fútbol americano y en la mentalidad y en la filosofía del fútbol americano. Y uno de los conceptos básicos del fútbol americano es trabajo en equipo. Y es lo último que hacen en estas ligas a veces, desafortunadamente. Es lo último que hacen, trabajar en equipo, trabajar por bien del fútbol americano. Porque el liniero hace su trabajo sin buscar una recompensa. El liniero tiene que bloquear para que el corredor pase. Los reflectores se los va a llevar el corredor, pero el liniero sabe que ese es su trabajo. Y mi mayor recompensa como liniero es ver que mi equipo gane. El problema es que a veces se les olvida a los directivos o a los coaches que están involucrados en eso. Y todos quieren ser el que lleve el balón. Y desafortunadamente no hay 11 corredores en el terreno de juego. Solamente hay uno o dos. Y hay un solo quarterback y hay 3 receptores. Y entonces nada más pueden anotar unos cuantos. Hay 5 que es del tackle al otro tackle, que esos no pueden anotar, a menos de que se encuentren el balón en la zona de anotación y caigan encima de él, ¿verdad?
pero ellos no están diseñados para correr el balón. Ellos están diseñados para otra cosa. El problema es que a veces se nos olvida eso. Entonces todos queremos llevar el balón, todos queremos anotar, y entonces empiezan las divisiones. Se nos olvida el concepto básico del fútbol americano, que es trabajo en equipo. Si tuviéramos ese concepto básico a todos los niveles, en todas las organizaciones, en todos los directivos, entonces creo que se tendría un mejor fútbol americano del que tenemos hoy en día. Y justo acabas de tocar ese tema y creo que respondiste a mi última pregunta. Justo te iba a preguntar de qué opinabas de la parte de la unificación de ONEFA y CONADEIP, que son las dos ligas principales de Liga Mayor en México, que habían llegado aparentemente a un acuerdo y hace unas semanas se mencionó que ONEFA ya había otra vez hecho comentarios sobre las becas y que no estaban reguladas y probablemente se iban a separar de nuevo. Entonces, Mira, la verdad, Ulises, es que a distancia lo veo. A mí sí me tocó estar en el 2008 cuando vino la separación. A mí sí me tocó estar ahí y lo cubrí, y lo cubrí. Y hago hincapié en esto porque mucha gente dice, bueno, es que tú estás en Estados Unidos y tú qué sabes. No, 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 yo estuve ahí. Yo entrevisté al Yoyo, que para mí el Yoyo fue uno de los principales entrenadores que marcó esta separación. Nadie me lo va a quitar, porque yo lo vi, yo lo entrevisté, yo hablé con él, y yo hablé con el coach Frank González, ¿sí? Y una de las cosas que a mí me sorprendió, no es que vaya a defender a Frank González, que quede claro, vuelvo y repito, no es que defienda al coach Frank González, pero una de las cosas que a mí más me sorprendió fue cuando yo le pregunté al coach Frank González, 2008, y las becas ya tenían un buen rato, un buen rato en el 2008, y le pregunté al coach, le dije, coach, a ver, pero ¿cómo está lo de la regulación de las becas? Que esto me dice, no, 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 es que nunca ha habido una regulación de becas. Y le dije, ¿cómo? Y me dice, nunca se han regulado las becas. O sea, las escuelas públicas jamás llegaron en los congresos que tenían en el mes de febrero o a finales de enero, jamás llegaron con una propuesta para regular las becas. Me dice, nunca, nunca hubo una propuesta para regular las becas. Yo me quedé sorprendido. Yo me quedé sorprendido porque dije, oye, entonces, ¿cómo han trabajado todos estos años? ¿Cómo lo han permitido? ¿Y cómo de golpe y porrazo quieren acabar con todo esto? Uno de los argumentos que pone el coach Frank González decía, yo ya me comprometí con varias familias. Yo ya les dije a los de la UNEFA, denme 5 años para que yo pueda regular mis becas y en 5 años vamos poniendo un número. Porque para mí también se me hacía una exageración lo que estaba haciendo la Altec y la UDLA de becar casi hasta la mascota, ¿no? Entonces, por eso vuelvo al punto, no quiero buscar un culpable porque no lo vamos a encontrar. Las becas en México, ¿sí? Las acaparaba las universidades privadas, y las públicas, ¿qué hacían? No ponían ninguna regulación, no había ninguna propuesta para regular las becas. Entonces, pues aquellos decían, pues este es un terreno sin ley, yo puedo becar a quien yo quiera. Ajá. ¿Que es un abuso? Sí, pero no había un reglamento. Ahora, vamos a la otra parte, al tema de las universidades públicas. ¿Cuántos jugadores de Cóndores, de Pumas, de Águilas Blancas, de Pieles Rojas en aquel entonces o de Burros Blancos ahora, cuántos de ellos son estudiantes de la universidad? Y en aquel entonces te ibas a encontrar que a veces ni siquiera el 10% estudiaban. Había unos que a lo mejor ni estudiaban, a lo mejor unos que ni estudiaban. Entonces, en una institución como el TEC, como la UDL, hey, ¿tú quieres jugar en este equipo? Tienes que ser estudiante de aquí. No es que vais a andar andando por allá o que vais a andar en otra universidad. No, tienes que ser estudiante de aquí. Pero en el poli no pasaba eso. No pasaba eso. Entonces, ¿sí me entiendes? Hay muchas cosas que ajustar, hay muchas cosas que reglamentar. Y, y ojalá que pudieran hacerlo. Ojalá que pudieran reglamentar. Oye, ¿sabes qué? Puedes becar, pero no para tantos jugadores, ¿no? Ok, voy a becar pero tu universidad pública, tú, ajá, todos tus jugadores estudien en la universidad, ¿no? No, es que no les dan el pase directo en la UNAM, pues busca de qué manera se los den, ¿no? Porque entonces tú sí estás sacando una ventaja, porque tú puedes tener un jugador que estudie en otra universidad o que a lo mejor ni estudie, ¿verdad? Y yo no. Entonces,
insisto, no es buscar un culpable, porque nunca lo vamos a encontrar. Es ver de qué forma todo esto que ha ocurrido pueda ponerse sobre la mesa con una mejor liga, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Afortunadamente yo no estoy en eso. A mí ni me interesa, estar en eso. Lo que sí veo desde aquí, como comentarista, como periodista, como alguien que en algún momento estuvo metido en esos diálogos como reportero, porque yo iba y preguntaba y esto y lo otro, es que decía, bueno, aquí el concepto básico del fútbol americano no lo tienen claro, que es trabajo en equipo. Eso me queda claro. Pues Pablo, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y solo para reforzar todo lo que nos has comentado, creo que el tema más importante que le hace falta a México y tal vez podría irme hacia Latinoamérica y hacia Europa es la parte del trabajo en equipo. Se nos olvida, queremos ayudar al fútbol americano, pero seguimos sin trabajar en equipo, que es la esencia del deporte. Entonces, si no lo hacemos, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, esa parte, la ética de trabajo que has mencionado previo a que es lo que te ha llevado también a donde estás ahora, la honestidad, que es algo que nos hace mucha falta a muchas organizaciones y que por eso desafortunadamente el deporte en México no ha podido progresar porque solo se buscan los intereses individuales en lugar de buscar los intereses Ujú. de todos los atletas. Entonces, la verdad es que escuchar a alguien que es tan preparado como tú y que tiene tanta experiencia, exponer estos puntos, me da mucho gusto poder sacar este tema y sé que tú no estás involucrado en este tipo de cosas, como lo mencionaste, la parte de la unificación, ONEFA, CONADEIP, lo que sea, pero el hecho de escuchar una opinión desde fuera y que en algún punto lo viviste, pues también hace aclarar muchas cosas. Y el principal tema es no encontrar un culpable, sino encontrar una solución. Y la solución es empezar a trabajar en equipo. Exactamente, porque si queremos encontrar un culpable, no hemos pasado muchos años y ya pasaron 10 años o más de 10 años de dos ligas. Y surgió otra liga profesional, que es una buena opción, pero ya se separó también y ya hay otra liga. Entonces, como que no aprendemos, ¿verdad? De nuestros errores. Y es otra de las cosas que te enseña el fútbol americano, ¿no? Hey, aprende tus errores. Y creo que eso ha faltado. Me encantaría y ojalá, y así se lo deseo, y yo sé que hay gente trabajando para que se unifiquen las ligas. Creo que le haría muy bien al fútbol americano de México. Y si en Latinoamérica están empezando, pues échense la mano entre todos, ayúdense, busquen apoyos, busquen eh, gente que los pueda apoyar, ¿verdad? Pero sobre todo, trabajen en equipo, sean honestos, sean agradecidos, reconozcan al que tienen que reconocer. Si los tienen que reconocer a ustedes, bueno, ustedes agradezcan a las personas que fueron parte fundamental para que pudieran conseguir tal o cual cosa. Entonces, la humildad es básica. En el momento que se pierde la humildad, en el momento que se pierde la humildad, es porque te está abrazando la arrogancia. Y en el momento que te abraza la arrogancia, eres quarterback capturado, estás en el piso, estás muerto, ¿no? Pues muchas gracias, Pablo, por compartir este espacio. Te mando un abrazo grande hasta Estados Unidos, donde tú ahora estás viviendo, y espero poder hablar en algún futuro. Y si no, te deseo el más grande de los éxitos ahora que todo esto de la pandemia empiece a mejorar, pues que todos regresemos a nuestras labores y pues más que nada escucharte en esas narraciones y poder todos seguir haciendo lo que nos gusta. Igualmente, Ulises, gracias por la invitación y gracias por tener esta plática y ojalá que sea de provecho y gracias. Saludos a todo tu auditorio, toda la gente que te sigue. Un abrazo. Un abrazo.